Mi gentita bella de Dime Algo, una semana más aquí en el programa. Es primera semana de febrero, no lo puedo creer, qué rápido pasa el año. En una semana más ya San Valentín, no puede ser. Vamos a ver gente caminando por las calles con ramos y otras cosas. Así que, bueno, bienvenidos a un martes más a las 8 de la noche. Gracias a Sol Streaming Online, Dime Algo está llegando. Y pues comentarles que la ausencia de Carlos se debe a que se ha reducido a un simple micrófono. ¿Pueden creerlo? Esto es Carlos ahora. Sí. Saluda, Carlos. Mira, ahí está tu cabello. Pues Carlos está en camino porque según él viene con una revelación casi profética. Entonces, en lo que él llega van a tener que soportarme un buen rato. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que se hayan movido mucho. Bueno, que la hayan pasado muy bien, con eso nos quedamos. Y pues que estén listos y programados para este nuevo capítulo de Dime Algo. Les comento que de camino me ponía a pensar en todas esas veces en las que he tenido miedo no solo de decir algo, sino de hacerlo. Y de repente a algunos de ustedes les habrá pasado que, por ejemplo, si nos remontamos a aquellos buenos tiempos de secundaria, quizás la profesora decía algo que tú sabías y podías responder, pero simple y llanamente no querías porque tenías miedo o pensabas que de repente estabas equivocado. Así que simplemente te quedabas así y alguien te ganaba la posta y decía la respuesta y ¡bam! Como que en el fondo, yo lo sabía, pero no lo dije. Así que, bueno, esto de acá se debe a que actualmente, como nos acercamos al Día del Amor, muchas personas tienen ese continuo miedo de declararse a sus intereses amorosos. Está ese freno de decir, puede que le guste, puede que no, XXX. Así que me gustaría que me vayan comentando si en algún momento han sentido ese miedito aquí adentro que les ha dicho, basta, no lo hagas, no lo intentes porque vas a pasar el roche del día.
Y así entramos de fondo en el tema del día de hoy. Porque sí, gente, el día de hoy hablaremos de los miedos que nos frenan a hacer cosas importantes. Cosas que de repente nos pueden hacer resaltar sin querer queriendo. Ve, tú vas a ver. ¿Qué tal, Dula Fuente? Dime algo. Tanto que me he burlado de ti y casi me pasa lo que ¿Qué te cosa? achaqué. ¿Cómo estás? Este hombre está recorriendo a viejos chistes del 2024. Mira, yo que sepa, los memes se renuevan cada mes. Así que ya, suéltalo. Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos superados. Sí, al parecer alguien no, pero bueno. ¿En qué cámara estamos? Nikon, Sony. No tenemos por qué decir las marcas. Principal, secundaria. Nikon, Sony. Ah, ok. Estamos en la principal. La principal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, ¿Cómo has justo tratado a nuestro público espectador? les está dando justo la intro de los mieditos ahí, especialmente por el tema de que viene San Valentín. Ya. Que muchas personas le tienen miedo a declararse a sus crushes por miedo de rechazo, valga la redundancia. ¿Ah, sí? Entonces, sí, ¿Hay Carlos, gente que le tiene miedo al rechazo? ¿no ves los memes en TikTok? Ok, ¿te es indiferente las redes? No, pero me sorprende, ¿no? En Ah, pleno siglo XXI pensé, bueno, en pleno 2025, mejor dicho, yo pensaría que ese tema ya está más que superado. Pero es como esa frase que dice, ¿no? El no ya lo tienes. O sea, ¿por qué no intentarlo? Yo te pregunto a ti, ¿por qué no intentarlo? sí, bueno, dime eso cuando lo hayas intentado. Por ejemplo, yo tengo mi crush. ¿En serio? Sí, acá está, mira. ¡No puedes mostrar! Auspíciame. Maldita sea. Yo llego con todo. Llego a ser ganar. funable, efectivamente. Yo no entiendo, Carlos, la verdad. Tú no has entendido que yo vengo acá a este programa no solamente a contar mis historias, a contar las historias de la gente, sino también a... No sé cómo decirlo sin que suene grosero. Él, en definitiva, es la antítesis del tema del día de hoy. Porque, valga la redundancia, no veo una pizca de miedo al intentar hacer algo. ¿Miedo? O de repente conciencia. Me estoy ¿Miedo? confundiendo esas cosas. No, no hay miedo, ¿Miedo hermano. es tu segundo nombre, dice? Por supuesto que sí. Vaya. Y el primero es Sin. Ah, el primero es Sin. Claro, soy Sin, Miedo, Carlos. Vamos. Así es, Bueno, hermano, así es, hermano. Hoy he venido a capacitarlos a ustedes, pero primero hay que dar la intro del tema que ya la estás haciendo, así que... Dale, te escucho. ya estoy a media intro. Sí, He lo sé. golpeado este sillón como 10 veces. No sé qué tengo el día de hoy. Estoy con Es un un tic, toc, un tic, un tic. un Así que tic, un pa, pa, tic, pa. un tic, No sé qué me pasa. El punto es el que miedo. es el miedo. Es el miedo Ernesto de tuvo hablar de este miedo, tema. Ernesto tuvo miedo de que yo no llegara aquí. Ah, sí, efectivamente, yo moría del miedo. Muchas Qué otras sincero, cosas. qué sincero. Entonces, gente, ¿en qué estaba? Antes de que Carlos No sé, entrara. Ah, explícame, ya. explícame. Estábamos hablando del tema de que a veces tenemos miedos para hacer cosas. Ah, ya, claro. Y les decía, Estabas del en San amor, ¿no? Valentín, efectivamente, muchas personas tienen miedo a declararse a sus crushes. ¿Tú cómo perdiste ese miedo a declararte tu crush? ¿O todavía Ah, tienes un poco de temor a declararte tu crush? no lo sé, la verdad, es una muy buena pregunta. Mira, porque es muy superficial decir declarar el amor a tu crush. También está el tema de tenerle miedo de hablar de amor con una persona o de hablar de algo más allá con una persona. Sí, O sea, pero hay sus tonalidades y niveles. yo creo que estamos en esa parte del miedo, ¿ya? En el que nos frenamos de hacer cosas que podemos hacer, pero que simple y llanamente por nuestras, llamémoslo así, creencias o barreras emocionales, pues no lo hacemos. De un ejemplo O también, estigmas, se llamaría mejor, estigmas.
Di un ejemplo antes de, Ya, que era el clásico que estás en el salón de clases en la secundaria y ya. la profesora pregunta algo y dice, ah, ¿quién sabe la respuesta de uno por uno? Y tú en el fondo sabes cuánto es uno por uno, pero te da falta decir, yo sé cuánto es uno por uno. Entonces te quedas ahí callado y de pronto sale fulanito o menganita y da la respuesta, ¿no? Y tú en el fondo estás como que, yo sabía cuánto era, era dos, era dos. Ya, pues entonces, Uno por uno no es dos, hermano. ya lo sé, maldita sea. Pero bueno, entiendo el ejemplo del miedo, no te preocupes, no te preocupes. He venido alterado, he venido alterado. Me doy Debo decir cuenta. que el El corte de tráfico, cabello no le eh, sienta el eh, carácter. el tráfico altera a cualquiera, ¿no? Entonces he venido un poco alterado. Volvamos al tema del temor, ¿no? Yo creo que todos pasan por eso. Y yo creo que unos avanzan antes porque otros tienen, no diré la valentía, sino la iniciativa de afrontarlo primero. ¿Iniciativa o confianza? Que tiene que ver una con la otra, ¿no? Para tener iniciativa tienes que ser confiado. Mm, yo tampoco creo, no necesariamente. Explica tu meme, jovencito. Bueno, hay personas que no tienen confianza, pero simplemente por impulso pueden hacer algo. Pero no sería iniciativa, sería básicamente un impulso. Sí, es cierto. Ahora te digo, o sea, ah, hay muchas aristas, ¿no? Ujú. Hay muchas aristas, pero principalmente es eso, ¿no? De que de eso se trata, de enfrentar al miedo. Y cuantas más veces lo vemos, creo, seguido, es justamente en la secundaria, cuando estamos en el colegio. Hay miedos de todo tipo, ¿no? Primero, en casa, sales con un miedo de casa, ¿no? Que ojalá hoy día no me pase algo que mi papá me pueda regañar después. Luego llegas al colegio y dices, ojalá que hoy día no sea un día tan malo en el colegio, porque muchas veces hay días malos en el colegio y uno tiene miedo a eso, claro. Efectivamente. O sea, imagínate, yo creo que uno de los días más mm, temerarios que uno puede tener de niño es cuando, cuando sales de casa, cuando tus papás saben que hay un examen y luego tienes que hablar con la chica que te gusta para hacer ese examen en equipo, no lo sé. Y luego, no lo sé. Hay millones de momentos estresantes y de temor que puedes encontrar Creo en el que colegio. todos hemos entendido el punto, definitivamente. Exactamente. En cambio, Sí. ya después es un poco más tranquilo. Entonces, creo que el lugar más, o en donde más puedes enfrentarse a esos miedos es en la secundaria, por ejemplo. Bueno, se supone que en la secundaria uno empieza a moldear el carácter, ¿no? Uno Claro, empieza a tener esa confianza, ¿no? Pero ¿y qué si no lo logras? ¿Qué si no lo haces? tarde o ¿Ya? temprano lo ¿Qué haces. si en algún punto ya tienes que, estás a punto de cumplir 50 y te das cuenta de que todavía te cuesta tener esa confianza para poder vencer esos temores que te frenan de conseguir cosas, ¿no? Por ejemplo, tú, persona profesional que nos estás viendo, te dicen, te vamos a dar un puesto de trabajo donde vas a ganar 10.000 soles mensuales, pero es en la punta de la cordillera de los Andes, ¿ya? Entonces, Claro, qué miedo. por un lado estás como que, ok, son 10.000 soles, pero ¿sobreviviré en la punta de la cordillera de los Andes? ¿Ya? ¿Me comerá un puma? No lo sé, Rick. Puede que sí, puede que no. Entonces, como que ya dejaste el bichito ahí metido y tú estás como que lo repiensas y después dices, la verdad, no siento que mis pulmones den, yo soy costero, mis pulmones no funcan en este tipo de escenarios, así que dejo pasar la oportunidad. Y viene otra persona y yo voy, y se va y listo. Tres Claro, doritos claro. ahí, ya regresa a la capital con su carrazo Y su mordida de puma. y su mordida de puma, Claro efectivamente. que sí. Su piel de puma ahí colgando. No, mentira. ¡No, No, Ernesto! Estamos maldito en sea. contra del maltrato animal y del uso de Efectivamente, pieles. efectivamente, lo Estamos en contra, siento. estamos en contra. Lo siento, lo siento. Cruella me poseyó en algún momento. No, pero claro que sí. Yo creo que se aprende a convivir con el miedo porque siempre va a estar ahí, ¿no? Es que Que es yo, nuestra yo, obligación, que no yo, tenemos de o sea, otra. yo imagino que a los 50 años habrán nuevos temores, Ernesto. O sea, a partir de los 50 años, 60 años, habrán temores que ahora no tenemos. No tenemos ni siquiera pensado, mapeado que vamos a tener. Después de todas las películas que he visto, Claro. no lo sé, Rick. Miedo a los zombies, miedo a Skynet. Pero te hablo de, eh, de- de un miedo de abuelito, pues. O sea, como ¿cuál sería un miedo de abuelito, por ejemplo? Que que no, me, que que, no le, que no le funcione el tito. Ese sería un miedo de abuelito. O sea, a los 50, 60, estás como que preocupado de que el amiguito no te responde. ¿En qué momento empezó el segmento Era Tabú aquí? Pero me refiero, o sea, siempre, el ejemplo bagre que acabo de lanzar es para decir que siempre
estamos en constante juego con el miedo. Es natural que hasta el día de nuestra muerte vamos a tener miedo. Es cierto, gente, es algo con lo que vamos a tener que, como valga la redundancia, vamos a tener que vivir con eso, o sea, es parte de nuestro día a día tener que lidiar con el miedo. Pero cuéntame, ¿tú cómo has hecho para poder dar esos saltos, para tener ese impulso de confianza y de repente bajarte un no que te estabas planteando, ¿no? Claro, yo creo que por favor, producción, pongan la cámara. La clave para empezar a convivir con el miedo y superarlo es cagándola, jodiéndola, intentando, fallando, pasando vergüenza. No, 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 wow, 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 wow. Tú estás hablando desde la perspectiva general que todos deberíamos tener, pero yo me refiero a que tú en base a una experiencia que Ah, has mi tenido, experiencia personal. cuéntanos, Ah, exactamente, ya, ya, cuéntanos. ya, ya. Bueno, yo creo que el primer miedo que vencí es el miedo a estar en un escenario, ¿no? Que creo que es uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano, supongo, no sé por qué. Pero parecer que muchas personas te miren haciendo algo que no estás seguro si eres bueno es complicado. La primera vez que estuve en un escenario fue bueno, en el colegio, y mi padre me dijo que tenía que probar, o sea, que viviera la experiencia. Buen consejo, por cierto. Que viviera la experiencia, ¿no? Y yo me cagaba de miedo. Entonces, entonces ustedes han visto esa clásica de que tienes que imaginar a los demás así en ropa interior cuando estás encima del escenario. No, eso no sirve. Yo, la primera vez que estuve en un escenario y hice eso, fue lo peor que yo pude haber hecho. Eso es para los gringos, que son medio raros. Yo creo que la principal clave fue que buscaba un lugar seguro a donde ver y poco a poco iba o sea, en la periferia de la persona o del lugar que estaba mirando. O sea, me concentraba en cantarle a una persona, porque mi mente era como que, si me concentro en que solo me está viendo una sola persona, el miedo al ridículo va a ser menor. Entonces, poco a poco iba ampliando mi visión, mi visión, mi visión, y así cuando ya yo podía, digamos, manejar el tema de que muchas personas me estén viendo. Y a día de hoy soy un desvergonzado, digo y hago lo que quiero. Y no importa si me ven mal o no sé, o piensan que es muy vergonzoso. Me da igual. Ok, sí, es cierto, no voy a decir Desde que mi no. perspectiva, ¿no? O sea, tantas veces que he estado en el escenario y poco a poco he sido más consciente de las miradas de la gente. Pero creo que eso es lo que más, personalmente, ¿no? A mí me ha afectado. El tema de cómo me ven. Porque, claro, cuando tú eres joven, cuando estás chivolo, cuando tienes 12, 13 años, 15 años, lo más importante es lo que opinan los demás de ti. Y esas miradas pesan mucho más cuando eres jovencito que cuando estás un poco más adulto. Porque básicamente tu formación depende también de cómo te ve la gente. ¿No? O sea, al joven que todavía no se constituye como tal, lo que más le importa es lo que digan los demás. De todas maneras. Entonces, poco a poco iba lidiando con eso, ¿no? Iba lidiando con que, bueno, primero voy a hacer el ridículo ante una persona, luego ante dos, ante tres, ante cuatro, y así hasta perderle el miedo a verme mal. A día de hoy, por ejemplo, te puedo decir, soy alguien que no es fotogénico, por ejemplo. Y al comienzo era algo que me daba mucha vergüenza. Oye, vamos a tomarnos una foto. No, siempre salgo mal. Pero poco a poco fui primero mostrando una mala foto a una persona, luego a otra persona, luego a 5 personas. Y así poco a poco me fui abriendo en mis imperfecciones, digámoslo así, en los temores que yo tenía, me iba abriendo poco a poco más personas, más personas. Y a día de hoy, si conozco a una persona y puede haber una mala foto mía, me da igual. He podido, digamos, vencer el miedo al no sé cómo decirlo, si dominar o de cierta forma manejar las relaciones personales que puedo ir construyendo. Interesante. Es algo muy particular porque en el tema de escenarios hay muchas personas, y más en el ámbito actual, personas jóvenes, que muchas veces ven lo sencillo que puede ser salir ante una cámara en redes sociales, ¿no? Hacer un bailecito, no sé, hacer un lip sync, qué sé yo. Y pues muchos ven eso y dicen, wow, ojalá pudiera hacer eso, ¿no? ¿Qué podría intentar para que de pronto y me salga? Para que de pronto mi yo se una a esa lista de grandes personas que veo continuamente en mi algoritmo. Y lo que tú comentas, mira que funciona, ¿no? No es solamente, creo, escuchar el consejo de alguien más que te puede servir,
sino también intentar crear el tuyo propio. En esta Claro, forma no le funcionó el consejo al gringo, pero le funcionó algo muy particular que de pronto él lo aquí, con cuántas obras teatrales ya hechas. claro. Entonces, pónganse a pensar, de repente, como cosa de qué, ¿no? De repente subirte un video a privado, subirte a borradores el video, dejarlo ahí hasta que tengas ese Claro, impulso de subirlo y de pronto ver qué resulta, claro, que puede ser la nueva sensación de las redes sociales, ve tú a por saber. supuesto. Puedes tenerlo en borradores y luego como que se lo muestras a una persona, pero a sabiendas de que se va a reír, ¿no? O sea, a sabiendas que de repente no le puede gustar, a sabiendas que te va a decir: "Oye, ¿qué mierda has hecho?", ¿no? Pero luego lo mejoras y se lo vuelves a mostrar y como que ya le gusta, y luego saltas a otra persona y poco a poco ves, bueno, quizás de las 10 personas que le muestres, 5 no le gustarán y 5 sí le gustarán, pero entonces concéntrate en las que las 5 las que les gusta, y luego vas así ampliando poco a poco ese horizonte. Porque todo es un proceso, además. Y de pronto también encontremos ese algo que es variado, ¿no? ¿A qué me refiero con ese algo que es variado? Porque sin duda alguna lo que es bien visto en la China no va a ser bien visto en América. Muchas veces hay diferentes variedades de contenidos. El contenido que tú hagas, las experiencias que tú quieras crear, no siempre tiene que gustarle a todo el mundo. No resuelves una operación matemática de la misma forma. Sé que bien una operación puede tener hasta dos o tres veces, tres formas de ser resueltas. Puede que seas bueno memorizando una de ellas, aprendiendo una de ellas y ejecutándola. Entonces, piensa en cómo puedes abrirte de esa forma a la hora de hacer lo que tú quieres verdaderamente y por lo que te frenas. No tienes que depender netamente de si le va a gustar a, porque a la única persona que le debería gustar en ese caso es a ti. Y Pero, si te sientes satisfecho con eso, ya lograste, conseguiste el cometido. pero además, eso es muy complicado. El hecho de decir que primero tiene que gustar a ti es muy complicado, porque como te digo, cuando no tenemos todavía esa personalidad formada, ese carácter, ¿no? Buen De confrontar punto. el miedo, nunca llegamos a eso, ¿no? Porque hay gente que tiene 25 años, que todavía sigue con esa mentalidad de 15, de el tema de, no, pero también le tienen que gustar a los demás lo que yo haga, no solo serlo, sino parecerlo. Mentira. Al final lo único que importa es que tú estés contento o bueno, que estés satisfecho en realidad con lo que estás haciendo con tu persona. Y bueno, déjenos en los comentarios sus anécdotas con el tema de los miedos que han podido tener a lo largo de sus vidas y cuántas cosas han dejado pasar por esos miedos. Cuántas cosas han frenado, ya sea en el ámbito familiar, de repente, un decir disculpas o pedir perdón, que puede ser un tema más egoísta y orgulloso, ¿no? O lo que comenté en la secundaria, o quizás en el ámbito laboral, ¿no? Claro. También, de pronto, defender alguna postura, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, algo que me parece muy clásico y creo que a todo el mundo le ha pasado, y que justamente creo que pasa también por el tema del miedo o a pasar una vergüenza o que te digan que no, es el tema de, no sé si te ha pasado alguna vez, la gente que nos está viendo, si les ha pasado que estás hablando con una persona que conoces tiempo y de la nada uno dice, es que antes tú me gustabas, y la otra persona le dice, ah, sí, antes tú también me gustabas, y los dos se gustaban, pero nunca nadie dijo nada, porque Maldita sea, muchas veces es no por puede temor, muchas ser, veces es por temor. efectivamente. Entonces, date cuenta de que en la vida tampoco es malo, ¿ah? No te vas a arrepentir por eso, pero muchas veces nos perdemos de muchas buenas cosas o de muchas experiencias, ni buenas ni malas, por no atrevernos a decirlo o hacerlo. Muy importante. Me has hecho un viaje ancestral allá Por hace, supuesto, es un clásico de literal, clásicos. efectivamente. Yo, por ejemplo, viví enamorado de mi mejor amiga en la secundaria. Y no fue sino hasta como casi 10 años después que me entero que ella también vivía enamorada de mí. Claro que en aquel entonces en el que nos contamos esta anécdota, ya cada quien estaba con su vida recontrahecha, o sea, ni de cenizas para levantar algo, ¿no? Pero, o sea, quedó esa experiencia de que, diablos, ¿por qué siempre esta cosa de, no? Esa personita, fulanita, y de pronto era una cosa, un mundo nos hicimos, un mundo de nada. Claro, o sea, y por un Ujú. temor quizás por... Básicamente es eso, por el temor de, oye, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? Y es que el que yo creo que el que no hace las cosas por miedo es el que no vive la vida, porque cree que va a morir. Así se llama. Estuve a punto, casi te escuché diciendo la frase, casi lo escuché expectorando una frase que es todo,
todo el fin de semana repitiendo una y otra y otra y otra vez. Felizmente, y para bien de todos nosotros, como entendedores, no salió la frase. Maldita sea. Pero quedará registrado que casi lo digo. Sí, yo estaba a punto de decir, ¿Qué estás "¡Ah, haciendo? el micro! Viva Ya. la experiencia. ¡Maldita sea! Pero eso viene con una lista de pautas, por si acaso, les advierto. No es No, claro que simplemente no. así, vive la No, experiencia y deja que la experiencia me viva, no. Así no funciona eso, eso no se le puede aplicar la de Susi. siempre tiene que haber moderación en todo. Ujú. Incluso, o sea, si no eres un sinvergüenza, pues. ¿Qué te voy a decir Así yo? es, hermano. Yo lo dejo ahí. Ya lanzaste el petardo ya. A quien le estallen. Maldito sea. Bien. Ahora, ¿con qué temores lidias, Ernesto? ¿Con qué temores has estado lidiando últimamente? ¿Con qué miedos? Diablos, ¿con qué temores lidio? A ver, a ver, a ver, Por a ejemplo, yo ver. personalmente, me voy a abrir frente a cámaras. eh, no, bueno, pero uno de mis principales miedos que siempre he tenido es el cambio. Ok. Soy una persona que siempre ha querido estar en su zona de confort, que siempre ha querido estar en lo mismo siempre, sin variaciones, con una rutina sencilla, que nunca se ha atrevido a probar cosas nuevas, porque bueno, en el fondo sí me gusta ser alguien como que cíclico, repetitivo, pero nunca me he dado la opción de probar cosas nuevas, porque siento que mi vida puede cambiar drásticamente. Y últimamente he tenido momentos en los que he decidido hacer cambios en mi vida, ahora último, y he afrontado ese temor de esa manera. Decisiones polémicas en mi vida, dicho sea de paso. Potente. Pero ahí estamos, luchando contra el miedo, ¿no? A lo nuevo. Yo creo que principalmente es eso, ¿no? A lo nuevo. En ese caso, yo me voy a aperturar también de igual forma. Yo he vivido con un miedo recurrente, en realidad. No es algo de lo que no haya hablado, sí lo he hablado en su momento, A la muerte. pero es algo que no normalmente me sigue continuamente en las diversas etapas de mi vida que voy viviendo, en las facetas que voy descubriendo de mí mismo también. No sé por qué, pero todavía dependo siempre de alguien, ¿ya? Es como si para dar un paso necesito que otra persona o lo dé conmigo o lo dé primero para poder caminar. Y es complejo porque desde mi ratio desde mi radar, ¿ya? Eso me da a mí la seguridad del control. Puedo controlarlo absolutamente todo desde ahí. Pero si intento hacer algo que salga de la línea del radar, que vaya más allá de mi control, muchas veces digo que no porque no confío en mis capacidades de poder hacerlo. Es un miedo recurrente. Yo creo que ya has dado, creo que en el punto, una palabra muy clave para el tema de superar el miedo, y es el tema del control. Porque creemos que podemos controlarlo todo, o podemos tener el control muchas veces de lo que hacemos y de cómo lo vivimos. Y no es cierto. La vida, que en mi cortísima experiencia, cortísima, sí te da unos giros dramáticos bien pendejos. O sea, sí, ¿no? Y tienes que entender que muchas veces no todo puede estar bajo control y que tienes que afrontarlo de esa manera. Y ahí, entendiendo eso, también dices como que, bueno, el miedo tiene que ser parte de. Tampoco es que no sientas miedo. Por ejemplo, yo cuando me subo a un escenario, llevo ya, ¿qué será? Pues, 10 años, 10 años haciendo teatro Ujú. y sigo sintiendo el mismo miedo de la primera vez hasta el día de hoy. Solo que sé manejarlo, digamos, sé cómo lidiar con eso. Pero el miedo está ahí y siento que es el mismo. O sea, los pensamientos que pueden llegar a mi mente cuando estoy en el escenario siguen siendo los mismos que cuando estaba chivolo. Hoy te puedes caer, me puedo olvidar la letra, me puede pasar un millón de cosas, se me puede bajar el pantalón. O sea, muchas cosas que pueden pasar en el escenario, yo sobrepienso, pero eso sigue llegando a mi mente y yo, bueno, ahora lo manejo mejor. Bueno, eso de sobrepensar también es algo muy de nuestra generación en general. Sobrepensamos hasta si compramos pan francés o de leña. ¿Ya? Es Leña. algo muy común. El punto es que desde mi experiencia personal, que puedo complementar lo que he dicho, el miedo nunca, ¿cómo puedo decirlo de manera simplificada? Ujú. Eh, Nunca se va, ¿ya? Siempre va a estar ahí, va a ser como un escape room en el que tú desesperadamente buscas la forma de pasar a la siguiente habitación
y lo consigues, ¿no? Por de alguna u otra forma, puedes salir por algún momento de esa tensión que tienes con el control que puedas tener sobre una situación, pero siempre te va a estar persiguiendo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que no simple y llanamente lo aceptes, lo abraces. Por mucho que tú quieras tener el control sobre todo, y lo vas a tener, créeme que sí, vas a poder controlar todo lo que tú quieras, en algún punto vas a tener que perderlo también. Va a ser inevitable, ¿ya? Ahora, Claro. aquí hay dos cosas muy resaltantes. Tú puedes perder el control y hacerte bolita y simplemente esperar a que en algún punto todo baje y tratar de retomarlo. O simplemente puedes perderlo y aprovechar la magnitud o el impacto que eso pueda tener a tu favor. Son Clarísimo. dos cosas muy complejas, por decirlo así, muy pendejas, a los que en algún punto de tu vida te vas a tener que enfrentar, simple y llanamente por no afrontar eso. Y a mí me pasa constantemente, porque siempre logro salirme de mi burbuja del control, siempre consigo inconscientemente eso de ahí, y me aterra el punto en el que estoy, cómo estoy, dónde estoy y qué hago para regresar. ¿Ya? En algún punto es emocionante, es excitante, por así decirlo, pero diablos, la idea es no regresar a la burbuja, sino expandirla. Yo, Ese es el de- punto, o reventarla. yo de verdad quiero lo que consume este tipo. ¿Sí o no, producción? Queremos lo que... Un montón de Pitahaya fruta. en exceso. Vitaja en tupper. En- Oye, pero nuevamente creo que llegas a un concepto también muy interesante. Que al momento de perder el control que tú mencionas, en el momento de expandir y llegar a nuevos horizontes, yo creo que tenemos miedo a cosas que en realidad muchas veces no conocemos. ¿Ah? O sea, por ejemplo, ya, me voy a abrir de nuevo. Es el momento de las aperturas, Por gente. supuesto que hoy día, Apertúrense los comentarios. Ya que el Forms no llegó, apertúrense los comentarios. chicos, lo que pasó es que por eso hoy día no hay tablet. Ha pasado algo con la tablet de Dime Algo, que estaba toda la información. Trabajaremos para recuperar todas las historias anteriores. Por supuesto que sí, con la división de tecnología. Ojalá que la división de tecnología logre recuperar la tablet de Dime. Ernesto, no, ¿qué Le hice? tiene más miedo a la funa que acabo de lanzar que Ay, ay, a lo ay. que le pasó a la tablet. No, 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 mi tablet, weón. Ya basta, apaguen todo, quiero estar solo. Bueno, Pe- al punto, al punto, al punto. Que muchas veces tenemos miedo, por ejemplo, al rechazo, ¿no? Cuando muchas veces el rechazo puede ser una oportunidad. O sea, por ejemplo, eh, no sé, algo sencillo, lo primero que se me ocurre ahorita, ¿no? Por ejemplo, cuando tú piensas que una chica te va a decir que no, por ejemplo, cuando te declaras, ¿por qué tendría que hacer algo malo? Al contrario, estás conociendo que alguien no gusta de ti, que por ahí no es y que es tiempo de mirar a otro lado. Entonces, aprendí a verlo de esa forma muchas veces, porque me han dicho que no muchas veces. Entonces, siempre es la forma en la que podemos ver la situación, ¿no? Si hay un no por un lado, por ejemplo, o te despiden, o no consigues el trabajo, no lo veas como un fracaso o quizás una vergüenza, sino como la oportunidad de iniciar algo nuevo. Ni siquiera mejor o peor, algo nuevo. Y hay que aprender muchas veces en ese mundo que tú mencionabas antes, de lo nuevo, de lo desconocido, de lo que no controlamos, pueden salir cosas muy chéveres, muy buenas. De verdad, lo digo así como tal. Entonces, no tengan miedo de demostrar, puta, me estoy yendo a la mierda. No tengan miedo de afrontarlo o decidirse por hacer cosas porque les van a decir que no o porque no van a salir. Muy por el contrario. De todos sale algo y de todos aprende. Sí, es cierto. Hay un 50-50. No, bueno, diría un 70 a tu favor y un 30 en contra. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que no tienen confianza en sí mismas y por irónico que parezca o por increíble que parezca, consiguen todo lo que se proponen, ¿ya? O creen que consiguen todo lo que se proponen. Pero Entonces, ya sería una falacia, pues. no, no del todo. Existen precedentes. El punto es que muchas veces puede que a estas personas Ujú. recibir el no, les simbolice un impacto demasiado grande.
como también está el otro hecho de Sigue, qué total. chotas te pasa que me sacas de mi momento Lo filosófico. siento. ¿Qué Me chotas te pasa? distraigo, hermano, me distraigo. Sí, tráiganle un rompecabezas, por favor, para que se pueda concentrar Tráigame un aquí. sonajero, un Un sonajero. efectivamente, un Jenga para que le ponga atención a algo. Ya. ¿En qué estaba? Ya ves, ya, me perdí. Lo siento, hermano, lo siento. Espérate, estábamos 70-30, que hay gente que no tiene confianza. ya. Sí, algo así. A algunas personas les afecta mucho y otras personas que reciben no constantes, pues aprenden de la experiencia y la convierten en un arma, Pero ¿no? yo creo que de eso se trata. O sea, Pero no es sencillo. A lo que quiero ir es que las personas que normalmente no lo consiguen es, todo, claro. normalmente consiguen todo, un no es más fuerte que una persona a la que constantemente no consigue nada y pues un no ya lo ve como algo de aprendizaje. Ahí son dos cosas muy polares. Hay una persona que básicamente ha aprendido a convivir con eso, a lidiar con eso y a Pero forjarse y ser mejor. todos tienen su tiempo para eso. A Todo unos lo hacen más jóvenes, otros lo hacen más adultos de repente, pero a todos les llega el momento en el que tienen que recibirnos de manera consecutiva es y en cierto todos los y no voy a aspectos. decir que no, valga la Claro, redundancia. es que cada uno El tiene el punto es que proceso. cuando pasa, ¿qué pasa que con esa persona que nos está viendo y que dice, pucha, pero a mí siempre me han dicho que sí, excepto esa vez en la que, y todavía la Está recuerda con el destruido. Y sentimiento está acá, destruido por dentro, y claro. está destruido por dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo decirle de que esa persona que recibió no toda su vida, pues sigue pasándola muy bien a pesar de que recibe no? ¿Cómo hacerle entender eso? Pero es muy complicado que a todo te salga que sí. He dicho En que, algo tienes he que dicho tener miedo. 70-30, te he dado el 70% y el 30%. Ah, Hay me tengo que conformar con el 70%. obviamente, no te voy a dar el ¿Qué opina 90%. producción? ¿Me confirmo con el 70? No sabe, no opina. Voto en blanco, voto por Keiko Fujimori. No te lo puedo creer. Otra razón más para acabar el programa en este instante. Y no es que no querramos hablar de eso, porque ya tenemos pactado la fecha para hablar de política en el programa, que va a ser más o menos una semana antes de Fiestas Patrias. Es que suelto el preview, pues hermano. Suelto las pistas. Sí, varios meses antes. O sea, suéltame un preview de San Valentín, que es la otra semana. ¿Es esta manera? Obviamente. Uf, gente, prepárense. Prepárense para los problemas, Y más vale que teman. para defender el mundo de la devastación. Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para enfrentar los males de la verdad y el amor y extender nuestro reino hasta... Las estrellas. Acapulco. El Zaraja. Bueno, ya El lo saben, ya cementerio. lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Prepárense nada más. Ahí se lo dejo. Sí, se vienen cositas. Es cierto, se vienen Se vienen cositas. cositas, es cierto. Porque ya estoy harto de esas frases, se vienen cositas. No sé, hay que darle otro giro a la rueda. No sé, cosas nuevas llegarán, suenan mejor. No suena tan bien. Maldita sea. Es que el se viene cositas. Ajá, y esa cara, efectivamente. Ya, está bien. Cosas nuevas llegarán. No, se vienen cositas, gente. Ya, el punto es que ya. Entonces, volviendo al tema del que nos fuimos radicalmente, ya, si en algún punto de aquí te replanteas la idea de poder decir o intentar hacer algo que antes te daba miedo, pues hazlo. Nunca seas lo suficientemente viejo o joven para intentar algo nuevo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eso es algo que me lo han dicho muchas veces y que yo mismo doy fe de eso, porque si no es que aprendí a manejar hace casi un par de años recién en bicicleta, ¿ya? Pónganse en el contexto de que una persona que siempre le ha gustado ver que manejan bicicleta, que siempre le ha gustado, Sigue. sí, Ya, no escuché el chuk chuk, por pero eso, por eso. Primero este y luego este. Es que no me acuerdo. Ese y luego ese. Ajá. Llegué volando, llegué cual bólido, cohete. maldito sea. Continúa, lo siento, hermano. Me entró la ansiedad. No recuerdo en qué estaba. ¿En qué Bueno, estaba? yo voy a retomar el tema de Ya no hacer retoma las el cosas tema, maldito sea. no hacer las cosas por miedo, ¿no? Personalmente, o sea, es que yo hablo mucho de mi experiencia porque en ciertos aspectos de la vida he perdido el miedo, en otros no. Porque es así, y justamente era lo que yo iba, ¿no? Tú dices que hay gente que le dicen o que recibe CIS o que le va muy bien en todo eso es mentira.
Por un lado te puede ir bien, te puede ir laboralmente bien, pero de repente amorosamente mal, o al revés, o de repente te va mal en todo menos en una cosa, y lo cual es tu bastión, o te puede ir mal en todo, pero así es la vida. Y creo que, como nuevamente, creo que el principal objeto de... Porque creo que cometimos un error cuando lanzamos las historias, bueno, al menos yo, dije, les voy a enseñar a cómo vencer el miedo. Es mentira, o sea, el miedo siempre va a estar ahí. Y tienes que aprender a, no diría dominarlo ni controlarlo, sino saber que está ahí, tenerlo ahí a tu costado todo el rato. A convertirlo en un aliado. Exactamente. Convertir el miedo en un aliado es casi tan fuerte como convertir la ansiedad en una aliada. No es que la ansiedad no es algo que pueda hacer tu amiga. En realidad, la ansiedad no es que sea mala del todo. Una ansiedad desbordada es lo que te hace mal. ¿Cómo no está acá producción psicológica para que... Disculpa, pero a mí, Intensamente 2 me enseñó algo muy importante. ¿Ya ves? Bueno, ya, es cierto. La ansiedad nos ayuda a prever ciertas situaciones, pero cuando es en exceso y nos volvemos maniáticos repensando situaciones, es tóxico para nosotros. Ya, yo te digo algo. Puta madre. Maldito sea. Es que a todos nos llega el momento en el que lidiamos con la ansiedad. No es que vivamos con ella, sino que el aprendizaje que tenemos o lo que nace después de haber tenido nuestro primer choque con eso es lo que nos forma a la madurez. Pero no es algo que esté constantemente, como el temor. O sea, está dentro de nosotros, pero no es algo presente ni constante. Por eso solamente hay emociones principales, por así decirlo, intensamente. Que una de esas es el miedo. Ok. Nacemos con ese temor. Que creo que el temor primordial del ser humano es morir, ¿no? Ok. ¿Qué sucedió contigo antes del baile de graduación? ¿Qué sucedió conmigo antes del baile de graduación? ¿Estable no estabas? No, no estaba estable. Estabas bastante ansioso. Sí, sí, estaba bastante ¿Y por qué estabas bastante ansioso? N factores, muchos factores. Efectivamente, muchos factores. ¿Qué te llevó a eso? Una situación específica me llevó a estar ansioso. Ok. ¿Qué sucedería si utilizabas eso de ahí para controlar todo lo que pudiera pasar de manera positiva? El horario ¿Qué, en el sus- que llegara a ¿Qué la sucedió? ¿Qué graduación. sucedió? Efectivamente. Pero creo que iba más por mis miedos que por mi ansiedad. Por eso te digo, o sea, creo que va más por el lado de aprender a controlar ciertos temores. Yo te digo, ya, hablemos. Si la ansiedad me pone 1000 escenarios y yo le Ok. tuviera miedo a los 1000, obviamente me voy a desquiciar la cabeza. Pero si yo aprendo de repente, oye, ya sabes que sí, mi sentido de alerta, mi sentido ansioso me dice, oye, puede pasar esto, pero manejo el miedo que le tengo a esa situación, puedo manejarlo. Va por ahí. Creo que va más por ahí que el tema de la ansiedad en sí. Claro, la ansiedad desbordada lo que hace es plantearte miles de escenarios de uno solo. ¿Ya? Te vas a casar el día de mañana. Tu ansiedad se desborda. Va a venir la novia que tuviste en primaria a interrumpir tu boda. Va a ¿Qué ocurrir un carajo? huracán. Efectivamente, esa es una ansiedad desbordada. Es una ansiedad sin límites y sin control. Tu hermana va a venir a quitarte el esposo. Efectivamente. O sea, son... Maldita sea, eres un desgraciado. Desgraciado completo. O sea, sí, sí, sí. Cositas así de impactantes. Pero si utilizas la ansiedad para cosas como que, ok, ¿sabes qué? He decidido de que no vayan a venir niños a mi boda porque simple y llanamente los niños simbolizan un riesgo. Normalmente invitar niños es sinónimo de que algo salga mal. Pero eso no hace la ansiedad. ¿Mm? Eso no hace la ansiedad. Claro, estás evitando algo y estás direccionado en algo. Algo más Yo realista. creo que hay más matices respecto de niños en las bodas, pero volvamos al tema. Por eso mismo, la ansiedad desbordada es algo que te lleva a imaginar cosas surrealistas. Volvamos al tema. Yo creo que queda claro lejanamente de si la ansiedad está presente o no en toda tu vida. Buena suerte, Riley. Debemos aprender a convivir con esas emociones. Y debemos aprender que es así, que la vida nos va a poner situaciones de vergüenza, de fracaso, de rencor, etcétera, etcétera, de esos miedos, vamos a tener que pasar. Y yo soy partícipe de que siempre, ¿cómo se llama? Los enfrentemos, los aceptemos y vivamos alguna de las experiencias que el miedo nos puede detener, ¿no? No te digo que a todo le digas que sí, así miedo, no. Porque es algo natural, pues eso te mantiene con vida.
¿no? Te mantiene vivo tanto física como socialmente, por ejemplo. Pero sí que te des de repente, "Oye, tengo miedo, pero qué diablos, lo voy a intentar, lo voy a hacer, es parte de, ¿no? Entonces, imagínate, pues, si vivir con miedo, no haces nada, terminas frustrado, imagínate las oportunidades que puedes tener si superas esa barrera del temor, ¿no? Es natural, es natural. Este, este episodio de Dime Algo no pretende darles las respuestas que básicamente no han podido obtener desde que se dieron cuenta de que se frenan por muchas cosas, de que tienen miedo. Este programa no va a decirles cómo lidiar con el miedo, porque los dos conductores que están aquí sentados todos los días deben lidiar con eventos De miedo. que los ponen a prueba con el miedo. Incluso ahorita. O sea, tenemos Efectivamente. miedo de que yo diga algo y nos cancelen el programa. O el simple hecho de yo iniciar el programa solo. No lo tenía previsto, pero tuve que hacerlo. ¿Ya? O sea, por un segundo cruzó por mi mente. Y si mejor no lo hago, mejor simplemente digo que ocurrió algo y no salimos porque ni siquiera hemos puesto el forms como debíamos haber puesto o se había planeado poner. Entonces, ahí entró el miedo y Buenísimo. simplemente por un segundo me cerré. Y al otro segundo entré en razón de que estoy aquí, llegué a oficina y pues solamente hay que Al set, ir al set. efectivamente al set, solamente debo dejar que el río me lleve y ver qué sucede. Si lo peor de todo es que me puedan bajar el en vivo por algo que dije, ¿no? Entonces ya, ok. Y si me lo bajan fue porque debía haber dicho algo muy pendejo. Entonces, volviendo, nosotros no les vamos a dar las respuestas de cómo lidiar con el Claro. miedo, Por pero eso, sí podemos decirles de que los entendemos y que entendemos cómo se pueden sentir todos los días de sus vidas. Así que no están solos en esto o no sientan de que son los únicos que no levantan el dedo, porque aquí constantemente no levantan el dedo para cosas muy sencillas, ¿sí? Lo único que podría decirles es que en base a lo que yo he vivido, que les puedo decir de que aprendí a manejar bicicleta a los 26 años, 27 años creo, ustedes también pueden aprender a hacer cosas que se frenaron toda su claro. vida de repente. Pintar un cuadro, quizás, tener un podcast, quizás, estudiar una carrera, tal vez, decirle a esa persona que te gusta para pasar San Valentín con alguien, Postular ese trabajo. postular a ese trabajo o incluso dejar ese trabajo. Porque está de moda tener que aceptar un trabajo en el que de repente la pasas muy mal y te tienes que morder la lengua. Está de moda. Y no, sí, en serio, por el tema de que cómo está la situación económica actualmente en el que Sí, 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 básicamente sí. vives con un cuchillo aquí en la garganta, ¿ya? Entonces está de moda simplemente quedarse callado y aceptar lo que tienes. Pero alguien muy sabio me dijo una noche que en realidad tú no sabes lo que te depara el futuro hasta que lo intentas, ¿no? Y que a esta persona de repente decidió salir de un lugar en el que vivía los 7 días de la semana asfixiado terriblemente y encontró algo mejor, no al día siguiente, al año siguiente, pero algo 1000 veces mejor de lo que estaba, de lo que tenía antes. Entonces, todos podemos hacerlo, todos podemos dar ese salto para lo que querramos de una u otra forma, solo tenemos que hallar dentro de nosotros el impulso. Por ejemplo, ¿cuántas cosas que te daban miedo la semana pasada que podían ocurrir esta semana han sucedido? O sea, que decías, pucha, tengo miedo de que, por ejemplo, tengo miedo de no llegar a fin de mes. Y al final es que llegaste a fin de mes. Es cierto, eso es algo muy, pero muy cierto. Lo viví el fin de mes pasado. Y ahora, por ejemplo, esta semana tengo que recoger mi récord de notas, tengo que de una vez solicitar mi constancia de egresado, tengo que hacerlo ahora sí o sí. Y de una u otra forma estaba como que, no, mejor no lo hago porque de repente he dejado pasar mucho tiempo, qué sé yo, y me sigo quedando de brazos cruzados jugando Marvel Conquest of Champions. Pero no, gente, el lunes dije, ¿sabes qué? Esto se acaba y se acabó y di el salto y mi constancia de egresado, Dios mediante y gracias a la ayuda de mi hermano también, ya está en camino. Y me siento, ¿cómo me siento tranquilo y satisfecho. Yo creo que también podríamos aprovechar este espacio para decirle a la gente de que no sean tan mierdillas con las personas. Porque muchas veces eh, no somos conscientes de que la otra persona tiene miedo y las tratamos mal. O sea, que cuando vengas a alguien así todo temeroso, así, oye, dale la mano un rato, al menos hasta que se tranquilice, tampoco es como que le hagas la vida sencilla, ¿no? Pero, oye, tranquilo, no va a pasar nada, estamos acá en un lugar tranqui, a ver, explícame qué tienes que decir o qué vas a pedir, y ya, ¿no? O sea, seamos más solidarios en ese aspecto, seamos más empáticos también, porque como dijo Ernesto en un momento, todos sentimos miedo, y el miedo que
ves en otra persona en algún momento, o lo has sentido tú o lo vas a sentir. Ujú. Entonces tratemos siempre de dar una mano, de apoyar, al final, yo creo que de eso se trata la convivencia humana, la convivencia social, o sea, bueno, es redundante decir convivencia social, pero de eso se trata vivir en sociedad también, entonces, Y eso que ha mencionado Carlos acerca de no ser muy... ya. Eso que ha Muy, mencionado muy Carlos, práctico lo que acabas de la pronunciar. verdad que sí. Me cambió el set Sí, sí, sí. así, un movimiento bien, Ya. bien bárbaro. Este, lo que dice Carlos acerca de juzgar y ser bastante atorrantes con otras personas, eso es algo muy, pero muy serio que nos debemos replantear, porque es fácil, en base a nuestra posición, y esto va a variar dependiendo de cada persona, poder emitir un juicio crítico a alguien. Es sencillo, en base a tus conocimientos, poder prejuzgar o juzgar a alguien que no los tiene. Es súper sencillo. Así como es súper sencillo mandar tu imagen a la verga por ese prejuzgar. O sea, no creas que solamente porque está en tu cabeza o porque se lo sueltas a alguien, que estás quedando mal con una persona o contigo mismo. Claro, claro. No. O sea, ya literal te estás fregando el cerebro porque de aquí en adelante, si lo hiciste con esta persona, lo volverás a hacer hasta que llegue alguien que te diga, oye, eres una mierda de persona. Y tú te vas a quedar como que, ¿qué me estás diciendo? Tú no me conoces. No, sí, porque la soberbia nos hace eso en algún punto. No vemos Ah, ese tipo de cosas. ah, soberbios, soberbios. Lee el comentario, por favor, lee el comentario. Ok, tenemos comentario de Fabián. Fabián, que nos ha estado viendo, nos dice, tengo miedo a la oscuridad. ¿Qué pasó, miedosito? ¿Tienes miedo de la oscuridad? ¿Qué, Yo... qué, qué? Estábamos hablando de prejuzgar y literal, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué pasó, miedosito? ¿Tienes miedo de la oscuridad? ¿Te compro esos que brillan en la oscuridad, quieres? Mañana te llevo. Pon- No, por ejemplo, yo he lidiado con el miedo a la oscuridad, por ejemplo. Pero tienes que identificar por qué le tienes miedo a la oscuridad. Porque hay una razón de ser de que tú le tengas miedo. Ha habido un evento traumático que te ha hecho tenerle miedo a la oscuridad. Bueno, ese es el Sí. camino largo, que es por el que todos deberíamos pasar. O afrontalo. Encierra en tu cuarto con la luz apagada, ¿no? De a puchitos, en realidad. No te queda de otra. Es eso o que tengas un apagón y tengas que enfrentarlo así a la mala. Claro, ¿qué va a pasar cuando vivas solo con tu esposa, tu mujer, y se vaya la luz y se encierren en sus puertas automáticas que seguro van a tener y no abran? Vas a tener que estar ahí encerrado. Bueno, eso tira más para la claustrofobia que para el miedo a la Bueno, oscuridad. es cierto, es cierto. Así que no nos salgamos por las Por ejemplo, tangentes. yo superé, tenía cierto grado de claustrofobia y lo superé. Por ejemplo, la madre, yo no podía, por ejemplo, entrar al baño y cerrar la puerta. Tenía que estar juntita nada más. ¿En serio? Por supuesto Wow. que sí. Nunca cerré la, por ejemplo, mi secundaria nunca tuve privacidad, pero no porque quisiera, no quisiera tener privacidad, sino porque me daba miedo. Me daba miedo estar encerrado. Uy, Quiere revivir un meme del 2024, creo. efectivamente. No va a pasar. Ya cerró ese meme. O Sí, sea, ya sí, ahora, sí. ahora es so. And, no, ya no es ya. Ya no, ya IA. Ajá. Pero quiero decir. Pero no, por ejemplo, o sea, podemos enfrentarlo de poco en poco. Yo también empecé cerrando un ratito mi puerta, luego abriéndola, obviamente. O abriendo las ventanas, también dije, cualquier cosa me tiro por la ventana. Entonces, sí, porque Por todos los es que cielos. por supuesto que sí, tenía un temor de la puerta cerrada horrible. Horrible. No podía. Interesante. Esa faceta no me la conocía. A Pero menos que estuviera acompañado. Ahí sí cerraba la puerta. Pero, potente lo que dice en realidad, porque sí, son cosas que parece que no puedan estar, pero sí están. Entonces, Por supuesto. son cositas con las que todo el mundo debe lidiar de una u otra forma. Oscuridad, Claro. claustrofobia, cucarachas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Bueno, Fabián, si tienes miedo a la oscuridad, mírate los capítulos de ¿Le tienes a la oscuridad? ¿Le ¿tienes temes a la, miedo? ¿Le temes a a la la oscuridad? oscuridad? Buena serie para Y empezar le a afrontar perderás el el miedo a miedo. la oscuridad. Jejejeje. Pero bueno, es eso. Es un proceso, es poco a poco. O sea, por ejemplo, en el caso de mi caso con los escenarios fue eso, ¿no? Primero me concentraba en una sola persona y decía, "Oh, solo esa persona me está mirando", y luego decía poco a poco que más gente me iba mirando, pero de repente habían 100 personas, pero yo me concentraba en que solo habían dos. Entonces ya poco a poco iba perdiendo el miedo a abrir mi panorama y decir, ah, no, ya están las 100 ahí delante mío. Efectivamente.
Y así es como hemos llegado al final. Ah, ya recordé lo que me había olvidado por culpa de su trauma con el carro. Que sí, que también lo mencioné efímeramente. Es que le perdí el miedo a manejar bicicleta, gracias a alguien muy especial que me ayudó a tener un impulso en, Un empujón. efectivamente, en un empujón. Literal, fue un impulso, ¿no? Sí, un impulso. Y más que nada, cómo saber posicionar los pies, que era lo que nunca hacía bien y que básicamente era una estatua que solamente esperaba que la bicicleta se moviera sola. Pero claro, la bicicleta creo que nos deja, al final tu experiencia con la bicicleta nos deja una valiosa lección. Que de eso se trata la vida, ¿no? Que tienes que seguir pedaleando. Esa es la Oh, clave. qué Tienes que maestro! pedalear y pedalear. ¡Qué maestra! Claro, sí, porque si dejas de pedalear, te caes. En pocas palabras, dilo. Pedalea, mi rey. Ay, maldito sea. Eso. Sigue avanzando en la Pedalea, mi vida. rey. Sigue avanzando en la vida. Inténtalo, sigue adelante. En la vida, miedos y miedos que se hagan realidad van a haber un montón. Te lo digo por experiencia. Antes de cerrar el programa, vamos a hacer una invitación que se va a estar reposteando en estos días para el Force de la próxima semana, porque no va a ser un Force cualquiera. No. No solo va a ser un Force de contar anécdotas de San Valentín con el tema, sino también de dedicar cartas que nunca dedicaron. Así que aprovechen en escribir todo lo que quisieron decirle a una persona en particular para que nosotros lo leamos en vivo. El segmento del confesionario va a durar más de lo debido gracias a No, estas sí, cartas, va a ser ¿ya? de eso Pero todo. esperamos que ustedes puedan soltar eso que de repente quemaron y que todavía siguen en su mente. O sea, la Ah, idea era dejarlo ahí, pero lo retienen. Y que quizás viendo que este par de loquillos lo cuenta, les ayuda a liberarse, o ¿no? no necesariamente que no has dado, sino que todavía no te atreves a dar también. Claro, o sea, quieres decir Efectivamente. algo a alguien, pero todavía no quieres decírselo, pero este es el momento. Y conste que el próximo martes es 11, vamos a leer las cartas en 11. O sea, tienen 3 días para conseguir pareja para San Valentín. Claro, si no quieren que sea anónima, pon ahí de y para. De para. De para. De Elvira para Elvis. Lo siento. Sí, efectivamente. Bueno, nos vemos. Intensamente. El- Riley y Elvis. Riley y Elvis. Ah, qué buena pareja. Ah, su madre. Muy bien, gentita bella de Yo Soy, gentita bella de Dime Algo. Nos vemos la próxima semana en un programa que va a estar picante, que va a estar candente, que va a estar interesante y más que nada muy amoroso. Amoroso. Les envío ya desde Ámense, hoy mis reyes. corazoncitos. Y pues la próxima semana va a ser de experiencias con las parejas, principalmente en diferencias que podamos tener, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora quiero también invitarlos a que puedan ver en en la semana los programas de Mente Abierta, de 24/7 y de Juventud Juventud más sabe. Más Sabe, que ya se me grabó, ¿cómo lo dicen? Sí, es que es chévere como lo dicen. Juventud Más Sabe. ¿Qué chotas te pasa? ¿Por qué me miras así? Estoy feliz. Hay que decirlo al mismo tiempo. Ah, ya. Ya. Juventud Juventud más más sabe. Así que Ah, esperamos que puedan qué bien ver. se sintió. Claro, yo también siento como que. O sea, Por eso lo hacen. Es sí, como liberador, ¿no? efectivamente. Oh, por Dios. Estas chicas son unas cracks, Sí, de sí, verdad sí. que sí. Faltó lo del viernes, pero. Ah, Eso, ya. eso de ellas, espérate. eso es de ellas. Sí, ese es de ellas. eso es de Además, ellas. hoy es martes. Claro, No tiene claro. sentido. Sí, Ah, exactamente. efectivamente. Hoy es martes del pueblo solamente para el cine, nada más. Así que- Aprovechando, chicos, el cine está barato. Vayan a ver películas. Exactamente. Y nada, eso es todo por hoy. Espero que puedan seguir la página de Solo Streaming. Compartan con sus amigos, compañeros, amantes, que se viene ahora San Valentín. Ah, Compartan con todo el mundo. Con todo el mundo. Con, Sí. con el esposo de la hermana. ¡No supero esa mierda! Entonces, Casi lo volvemos a leer en este programa. solo que nos falló el esto, Sí, ¿no? no falló, pero Así que ya saben, Solo Streaming, Sol nos une. Sol nos Hashtag une, Sol perdón. nos une. Hashtag Sol Y nos los une. esperamos el próximo martes a las 8 de la noche en su canal de siempre, por la vía de siempre, con el par de siempre. Y prepare your heart. No lo iba a decir, lo pensé, pero dije no. Ernesto, te me calmas, ya mucha funa por el Nos día de vemos. hoy. Ernesto vendrá disfrazado de Cupido. ¡Chao! ¿Qué? No, imposible. ¡Chao!